Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a compartir una jornada en el día de hoy, haciendo un repaso de cuáles son las últimas noticias aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, también escuchando la palabra de los distintos legisladores y legisladoras que estuvieron hablando y dando nota, con nuestros compañeros de las ediciones anteriores. Sabemos, por el día de hoy en realidad esta semana y año electoral, ¿no? Año en el cual muchas provincias están definiendo sus autoridades provinciales, sus autoridades municipales. También se va a definir ahora el domingo, va a ser las pasos a nivel nacional. José, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este panorama? Sabemos que esto repercute mucho en la actividad de la legislativa de la Cámara de Diputados. Por eso hay poco movimiento, poco trabajo de las comisiones, los distintos legisladores y legisladoras están trabajando en sus territorios, ni hablar de cara a lo que va a ser ahora el domingo 13 de agosto, ¿no? Lo que va a ser las pasos a nivel nacional. Claro, obviamente sí, está todo puesto en lo que esta semana es la previa de la que tanto veníamos hablando, la previa de las elecciones del domingo, las pasos. Con todos los cierres de campaña que ahora se van dando con la particularidad que, uno termina haciéndose bastante lío porque, antes era muy distinto, digo yo, sí. Porque, había un cierre y el cierre equivalía a todo, ¿no? Ahora los cierres son puntuales, que era algo que también se hacía, pero ahora se va cerrando en distritos, en determinados distritos van haciendo un cronograma y, por ejemplo, hoy en particular, alguien que es diputado nacional, que aspira a ser gobernador, Diego Santilli arrancó a las 4 de la mañana en La Matanza. Exacto. Y en tal cantidad de horas iba a recorrer tantos distritos, no sé las cantidades, pero son particularidades que tiene estos cierres de campaña y esta campaña en particular, que fue bastante rápida, digamos. O sea, uno no piensa que se haya extendido durante tanto tiempo. Sí. Si bien, está todo el camino que siempre se ha recorrido y siempre la expectativa está puesta en lo que ya estamos apenas a 4 días de las... Y que va a seguir esto, ¿no? Porque estamos apenas a 4 días de lo que son las pasos, ni hablar lo que falta todavía para las generales y eventualmente se llega a ver una segunda vuelta, un balotaje de cara a noviembre, así que evidentemente habrá que acostumbrarse a este ritmo y a esta modalidad de trabajo durante todo el año. Hablaste de Santilli, también uno de los que es actual diputado nacional es Javier Milei, que ayer estuvo haciendo su cierre de campaña en el Movistar Arena, ¿no? Donde hubo mucha convocatoria también, donde algunos de esos, algunos medios hablaron de esta cosa que habló por ahí de sus perros, ¿no? Dio agradecimiento a sus hijos de 4 patas, los nombró a los 5 perros que tiene. También diputado nacional y ni hablar, lo que es la campaña que va a hacer Sergio Massa en el cierre. También recordemos que fue el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina quien renunció a su banca para asumir como ministro de Economía y actual es precandidato de la lista de Unión por la Patria, y también se espera un acto masivo de cierre de campaña que incluso la CGT... Hoy, la CGT es ahora. Dio su apoyo, va a movilizar a mucha gente para apoyar al cierre de Sergio Massa, ¿no? Así es, y con la consigna es algo así como proteger los derechos, la consigna de la CGT, eso es el cierre de hoy. Por eso cada uno tiene una actividad muy sobresaliente, tiene varias actividades por día, obviamente, cada candidato, y todos apuntan a ver a dónde van a cerrar el jueves, que es el último día de la campaña. En el caso de Milei dio la nota en cuanto a que, él cerró antes. Sí. Lo cual no implica que no haga campaña el resto de la semana, obviamente. Porque recordemos, la veda para el último día que tienen para seguir publicitando tiene que ver con el viernes a las 8 de la mañana. Hasta el viernes a las 8 de la mañana pueden seguir haciendo campañas, convocando actos, circulando el tema de la publicidad y demás. A partir del viernes a las 8 de la mañana hasta el domingo, que cierren los comicios, hay que respetar la veda y no se puede hacer más publicidad ni campaña de ningún frente, ¿no? Y hasta las 9 de la noche el domingo, recién a las 9 de la noche, se puede empezar a difundir los datos. También hay un fallo de la jueza
jueza Servini de Cubría, que corre un fallo de anteriores elecciones que decía, por ejemplo, que no se... se establece la ley que a partir de las 9 se pueden empezar a difundir los resultados. Pero ella había dicho en su momento que a partir de las 9 y de que estén por lo menos el 10% escrutado en los principales distritos, para no arrancar por el 1%, 2%, 50 votos. ¿Eso es un fallo o es una ley que establece ese criterio? Una reglamentación que estableció ella, no ley. Pero sí una reglamentación ¿Quién lo estableció? que Servini de Cubría, la jueza María Servini, sí. Y lo estableció, la jueza electoral, obviamente, y lo estableció para las elecciones nacionales, ese esquema que en general, bueno, se supone que durante esas 3 horas debería estar. Yo recuerdo que, por ejemplo, el escrutinio de 2021, que tantas expectativas había respecto de las dificultades que podía llegar a haber por la pandemia, sí, fue muy rápido, muy rápido. Ahora, el escrutinio de 2017 me acuerdo que fue recontralento. Bueno, a medida que vamos, lo bueno es que a medida que vamos avanzando, va avanzando la rapidez, ¿no? La forma de agilizar el tema de la obtención de los resultados lo más pronto posible. Sería raro que a medida que vayamos avanzando en los años cada vez sean más lentos o demoren mucho más. No sería novedad tampoco. Claro, pero vamos en un buen horizonte, una buena expectativa de lo que va a suceder este domingo. Y como siempre lo decimos, José, ¿no? Es un día muy importante que hace al sistema democrático. Es muy importante que todas las personas concurran a votar, concurran a las urnas, indistintamente de cuál sea la elección que quieran, pero vayan, elijan a un candidato. Es la única forma que tenemos los ciudadanos que vivimos en un país democrático de demostrar que estamos conformes o disconformes con la actual gestión y la posibilidad de elegir algo diferente también o seguir apoyando al mismo gobierno, ¿no? Y chequeen dónde tienen que ir a votar. Exacto. Por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, yo todos los que conozco cambiaron de lugar. Bien. Así que hay que chequear de dónde con tiempo, es muy fácil, muy sencillo, chequear por dónde va a haber que votar. Teniendo en cuenta en el caso de la ciudad, ya que estamos hablando, es una votación muy atípica porque va a haber elecciones concurrentes, o sea, lo que uno va a votar 2 veces y en 2 tandas, no es que entra al cuarto oscuro y ahí vota, sale con los 2 sobres. No, ¿Vos votás acá en la ciudad, José? Acá voto en la ciudad. Estás bien informado al respecto. Bueno, pero yo voto en mi provincia, yo me voy a Misiones, así que voto allá. Y allá es rápido el escrutinio. Totalmente. La verdad que es súper rápido. A la 1:30, 2 horas como mucho, siempre se espera igual un poquito más como para ser más prudente, pero tipo 8 de la noche, 8:30 como mucho, ya te digo que ya están los resultados prácticamente oficiales. Y ni hablar que te van llegando la información de los distintos fiscales que están fiscalizando en las distintas escuelas y más o menos vas viendo cómo van cerrando las listas, cómo van cerrando las mesas y cuáles son más o menos los frentes que van ganando las distintas escuelas. Así que es como que empieza a circular un rato antes, 1 hora antes de tener los resultados finales, ya empieza a circular un poco cuáles son los números que se manejarían y por lo general cuando ya están los resultados definitivos no dista mucho de lo que circula brevemente, ¿no? Sí, acá están y a nivel nacional cuando se difunden recordemos, la veda rige para todos y la veda en algunos casos no se respeta demasiado. Y te digo que a mí me pasó, no es la primera vez que me pasa de cumplir años en un fin de semana electoral. Claro, ¿sabes la cantidad de veces que me pasó de que no podía ni siquiera salir a brindar a las 12 de la noche porque al otro día siempre había elecciones? Históricamente siempre, cuando cae domingo 13 en un año legislativo, pero históricamente siempre se vota ese fin de semana. Ya me ha pasado 2 o 3 veces de que de alguna manera, me restringe el fin de semana a mi cumpleaños, pero bueno, habrá que acomodarse a las reglas de la veda electoral. ¿Te parece si nos metemos en el día de hoy? Vamos. Bueno, el tema del día de hoy tiene que ver con la Comisión de Juicio Político. Efectivamente estaba citada la comisión para hoy a las 11 de la mañana. Dio inicio, arrancó solamente con los diputados del oficialismo presentes aquí en la comisión. La oposición estuvo completamente ausente, no vino ningún diputado de la oposición. Y tampoco los testigos. Hubieron distintos testigos citados para comparecer en el día de hoy, pero si te parece, vamos a escuchar primero qué decía la presidenta, la diputada Carolina Gailear, y nos metemos de lleno en lo que fue el tema del día de hoy. Vamos a ver qué decía.
La comisión una vez más muestra que no deja de funcionar aún habiendo elecciones a una semana, porque realmente es un trabajo sostenido que se viene realizando desde a fines de diciembre, cuando surgieron la filtración de los chats que involucran a un funcionario de la Corte con una posible connivencia con una de las partes del gobierno de la ciudad, la causa coparticipación, desata el pedido de juicio político por parte del presidente de la Nación, y allí se comienza a tramitar este juicio político a los integrantes de la Corte en la comisión. Ahora actualmente estamos con la causa coparticipación y llama poderosamente la atención la ausencia, no es casualidad, la ausencia de la oposición, con siempre alguna excusa para impugnar el funcionamiento, cuando en realidad la verdad que la reunión anterior fue una reunión donde la reticencia permanente del testigo Robles a todas las preguntas que se le formulaban, muchas de ellas pudiendo haberlas contestado, fue una vergüenza realmente que un funcionario de la Corte se niegue sistemáticamente a responder preguntas amparándose en el artículo 18, que obviamente es una garantía constitucional y tiene todo el derecho a hacerlo, pero siempre y cuando hubiera una causa judicial que él pueda ampararse. No es que yo puedo ampararme y no contestar ninguna pregunta aludiendo a ese artículo de la Constitución, que es el derecho a no autoincriminarse. Y por otra parte también en muchos casos aludió al reglamento de la Justicia Nacional, de que había muchas cuestiones del tribunal que él tenía que mantener reserva, cuando en realidad vinieron más de 20 testigos funcionarios de la Corte Suprema que ninguno utilizó ni se amparó en esa reserva para evitar contestar las preguntas. Bueno, escuchábamos a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la diputada Carolina Gagliar, haciendo un repaso un poco de lo que fue la comisión del día de hoy. Habíamos reiterado, ¿no?, y comentado que se desarrolló sin la presencia de la oposición. Tampoco estuvieron presentes los distintos testigos que fueron citados a comparecer en el día de hoy. Y bueno, hizo un poco un repaso de lo que fue la declaración de Robles el martes pasado, el cual se amparó reiteradamente en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es una garantía que hace a la defensa, ¿no?, a no autoincriminarse, pero bien lo estuvo sosteniendo la diputada, que eso tiene que ver específicamente quizás más con el ámbito judicial cuando hay alguna causa abierta en trámite. Pero bueno, lo cierto es que la Comisión de Juicio Político hoy no se pudo llevar a cabo porque no hubo ninguno de los testigos citados a comparecer, pero para explicar bien y entender a ver qué sucedió con todo este tema, José nos va a explicar en unas placas. Muy bien, sí, Lu, vamos a ver, bueno, esta era la número redondo, 20ª reunión de la Comisión de Juicio Político, ese juicio político que arrancó allá por el 26 de enero, siempre recordamos la fecha, fracasó este martes, y es la primera vez que le ponemos la definición de fracasó, porque bueno, evidentemente si tenías 4 testigos no pudiste avanzar con nada, pero de todas maneras, y bueno, sos protagonistas. ¿Habrán puesto de acuerdo los testigos para no venir, José? No necesariamente. Porque a veces te falta, a ver, desde que arrancó la Comisión de Juicio Político, algunos siempre falta, pero te falta uno. O sea, que te falten, ¿cuántos eran hoy? ¿4? 4. Que te falten los 4. Sí. Y ¿vos qué decís? ¿Nos organizamos o...? Es un dato. Lo dejo ahí, ¿no? Es un dato, me parece que algunos por lo menos ya se sabía que no iban a estar. Vamos a repasar quiénes fueron los que estaban convocados y que no vinieron. Obviamente todos los testigos convocados faltaron. Era por la causa coparticipación de la ciudad que se desarrolla en la Cámara de Diputados, es en el marco del juicio político contra los 4 miembros de la Corte. Estaban convocados, a ver, Mauricio Alessandro, lo dijimos ayer, reivindico todo el tiempo, siempre dije que no iba a venir. Era obvio que no iba a venir el ministro de... Obvio, ¿en qué sentido? En que la próxima semana, el próximo domingo son las PASO, y era un testimonio que ciertamente reticente para estar y que pudiera aportar en una situación, que se transformara en una situación que pudiera ser emparentada con la cuestión de las elecciones. Era ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad. Juan Ignacio Maíquez, que es juez de la Cámara de Apelaciones en lo penal juvenil y contravencional de la ciudad, Gabriel María Starloa, procurador general de la ciudad, y Miguel Federico de Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema. A ver, los primeros que estaban citados, y los citaron el jueves pasado, eran los 2 mencionados, Alessandro y Maíquez.
Sí. En el caso de los dos siguientes, los citaron el lunes pasado. Y eso fue lo que generó la reacción de la oposición en cuanto a que se ausentó por completo en esta jornada y los propios invitados que directamente no asistieron. Bueno, en general se los cita con más antelación. Se les manda siempre, yo no recuerdo que hayan sido, no me parece que sea la única vez que los hayan convocado con tan poca antelación, pero llama la atención de la manera como se produjo y que 24 horas antes, parece que a las 8 de la mañana, 8 de la pero mañana. ¿Esto fue lo que dijeron los diputados, los testigos? ¿O de dónde surge la información de que No, porque es oficial que se los mandó. De hecho, el periodismo se enteró. Se los avisó, se los notificó, en realidad, hablando claro, es bien información y pronto. Pública. Se los notificó que estaban citados en calidad de testigos 24 horas antes. Eso no indica, porque recordemos, a todos los testigos hay que se votan antes de que... o sea, una semana antes o mucho tiempo antes se vota de que en algún momento los van a citar. Sí, claro, pero vos tenés el derecho hasta que no te recibís la notificación, vos no estás... no estás convocado. Convocado. Oficialmente no estás convocado, no para por más nada. que en televisión podías ver que se haya votado, que te hayan convocado, ¿no? Y en muchísimos casos se los vota y no hace falta, no se los convoca finalmente. Sí. Hay muchísimos casos que ha sido así. En el caso de Astarloa, bueno, me recuerdo, en el caso de Lorenzo fue la semana pasada. Astarloa no sé si también fue la semana pasada o tal vez la anterior. Recordemos que esta era la cuarta audiencia de la causa coparticipación y me parece que ya quedaría una más a lo sumo, y teniendo en cuenta el tema del careo que está establecido que se va a hacer. Y lo cual lo veo un poco complicado. Hoy escuchaba a la diputada Gailar que decía que no descartan la posibilidad de realizar el careo. Es una herramienta procesal claramente que sirve para esclarecer los hechos cuando hay contradicciones entre los testigos, como en este caso. Es una figura que se usa mucho dentro de lo que es el proceso penal, cuando se está investigando la presunta comisión de algún delito. La verdad que sería la primera vez que se utilizaría la figura del careo, que es un instrumento procesal dentro de un juicio político. Sí, así es. Una situación inédita. Vamos a ver la próxima placa, a ver qué fue lo que dijeron los diputados de la oposición, porque hoy fue bastante epistolar la reunión, porque se leyeron las cartas. Una de ellas fue la carta enviada a la presidenta de la Cámara. La oposición expresó, entre otras cosas, es una carta de 4 páginas firmada por todos los integrantes de la Comisión de Juicio Político y dice: como ya es costumbre y pese a nuestras reiteradas denuncias, la presidenta de la Comisión de Juicio Político ha continuado con las malas prácticas y ha cursado citaciones a los testigos convocados a las audiencias respectivas sin observar un razonable plazo mínimo previo para cada citación. Claro, esto de alguna manera, el plazo razonable mínimo es una garantía de la cual los propios testigos se pueden agarrar de eso para, de alguna manera, justificar la no comparecencia. Se supone, hay como una regla procesal en la cual establece que cuando vos citás a un testigo tenés que darle un plazo razonable para que claramente ese testigo pueda organizarse para poder venir a comparecer efectivamente, ¿no? Entonces, de ahí surge, quizá se pueden justificar tranquilamente desde el plazo razonable, el plazo mínimo que debería tener cada citación. Es razonable lo que ellos decían. Sí. Vamos a la siguiente placa y dice la carta que en efecto esta modalidad regular que está llevando a cabo la presidenta de la comisión consiste en dilatar la citación a testigos ya aprobados y además ampliar las citaciones el día previo a la fecha fijada para la realización de la reunión de la comisión y audiencia testifical. Si te parece, José, quien también estuvo hablando sobre este tema y sobre la no comparecencia de los testigos en el día de hoy a la Comisión de Juicio Político es el diputado Leopoldo Moró, y vamos a ver qué decía. ¿O no? No me avisan todavía. Bueno, si querés. Ahí no. Una cosa más, aportamos. Me dicen que hay un problema de audio, sigamos avanzando, José, con las placas. Ya y ahora viene Moró, y si no vamos a decir nosotros lo que dijo Moró. Dale. Pero se intenta, para la oposición, recordemos, se intenta impedir el trabajo del resto de los miembros, porque el hecho de que ellos no vinieran, por ejemplo, que les avisen, no solamente incomoda, decía la oposición, no solo incomoda a los testigos, sino que los incomoda a ellos mismos, porque
enterarse con tan poca antelación les representa que después no puedan saber a qué atenerse o prepararse también para ir a esa reunión. Bueno, tengamos en cuenta entonces, seguimos con la anterior placa que decía que el Frente de Todos aprobó con su mayoría que un juez intervenga para que Marcelo D'Alessandro comparezca ante los diputados. Porque ¿qué pasó? Marcelo D'Alessandro, recordemos que él estaba convocado la semana anterior y él no es que se negó a venir, sino que dijo que por razones personales no venía. Lo avisó, según contó Carolina Gaylar, lo avisó 24 horas antes. Ahora bien, en esta semana ya también volvió a avisar que no venía. Entonces, bueno, ya ellos dicen que ahora van a tomar, la presidenta de la comisión dijo que se adoptara la misma tesitura que se había tomado con otros testigos que parecían ser reticentes, sí. Y por ejemplo citan el caso testigo, digamos, sí. En este caso, y valga la redundancia, de Aldo Tonón, a quien en este caso no fue en la tercera, creo en la cuarta o en la quinta vez que lo habían convocado. Se le dio bastantes chances. No lo trajo a la fuerza pública. Pero hubo como un tirón de oreja por parte de la justicia, porque en realidad podríamos como organizar. Primero lo que hace la comisión, te cita, ¿sí? Te notifica a través de una cédula y te dice que estás obligado a venir a comparecer a la comisión de juicio político. Si vos no justificás con una causa razonable, una causa justa, como ha pasado a otros testigos que han, por ejemplo, presentado un certificado médico, alegado cuestiones personales, y pedís reprogramar constantemente o reiteradamente, la comisión tiene la posibilidad de pedir intervención al juez competente de que primero te cite ya una cédula judicial. ¿Sí? Está interviniendo un juez que te está diciendo, señor testigo, usted está obligado a comparecer en calidad de testigo, porque esto no puede pasar a todos los seres humanos. Todos los seres humanos, por el simple hecho de vivir en una ciudad, en una sociedad civilizada, organizada, donde existen leyes, tenemos el deber de comparecer en calidad de testigos cuando la justicia nos cita o cuando una comisión de juicio político también nos cita. Entonces, al no venir cuando la propia comisión te está citando, se pide intervención al juez. El juez primeramente lo que hace, te cita ya con una intervención por parte del juzgado. Si no venís, porque ahí ya estás desobedeciendo una orden judicial, ya estás desobedeciendo a un juez que está tomando intervención y te está diciendo tenés la obligación de ir a comparecer como testigo. En el caso de que no comparezcas, como estás desobedeciendo a un juez, ahí sí se procede a la fuerza pública. Porque ya no estás desobedeciendo a los diputados de la Cámara a los diputados de la Comisión de Juicio Político. Ya estás desobedeciendo a un juez que está interviniendo y te está diciendo anda a citar a declarar como testigo. En ese caso sí, si se denegase en el caso de que sea un juez el que lo citare, en ese caso sí podría intervenir por la fuerza pública. No creo que nadie se exponga a llegar a ser traído por la fuerza pública. Ya cuando toma intervención un juez, el juzgado ya simplemente te traen para acá. Y José, habíamos dicho que Leopoldo Moró habló respecto a la no comparecencia de la oposición y tampoco de los testigos en el día de hoy. Vamos a ver qué decía. La ausencia de la oposición es muy elocuente. No ocurrió a lo largo de muchos meses en los que se viene desarrollando el juicio político. Y entonces, ¿por qué ocurre en esta circunstancia? Porque es obvio que el testimonio de Silvio Robles, que prestó la semana pasada, prestar es una forma de decir, en realidad el no testimonio de Robles, demuestra que se tocó un nervio sensible. ¿Y por qué se tocó un nervio sensible? Bueno, precisamente por el rol que Robles tuvo en el tráfico de influencias, sobre todo en dos decisiones de la Corte, en el tema coparticipación y en el tema Consejo de la Magistratura, que no solo está revelado en las conversaciones que se conocieron entre él y el ex ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde el tráfico de influencias surge a la vista y él incluso hasta tiene la actitud arrogante de decirle a D'Alessandro, ponele el nombre de Fallo Robles al rechazo de una excusación o recusación que había hecho el Poder Ejecutivo, sino que además hay un cúmulo de indicios, incluso algunos expuestos por testigos que pasaron por aquí, que indican que, valga la redundancia, Silvio Robles tiene un papel relevante en el manejo de la Corte.
en cuanto a, muchos han denunciado amenazas sobre funcionarios, extorsión sobre funcionarios, atribuirse el voto de 3 de los miembros de la Corte, o sea, de la mayoría de la Corte. Al menos es lo que han dicho algunos testigos. Y hubiera sido bueno confrontar esos dichos con los dichos de Robles, incluso para él mismo, si quería quitarse de encima esas responsabilidades. Pero bueno, tomó otro camino, que fue el camino de negarse prácticamente a declarar, amparándose falsamente en el artículo 18 de la Constitución y más falsamente todavía en el artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional. Por ejemplo, frente a preguntas que de ninguna manera lo comprometían. Una de ellas es si tenía conocimiento o amistad con D'Alessandro, cosa que es pública y notoria, pero bueno, se negó a responder. Y esa actitud reticente tiene que ver con el hecho de un ocultamiento. Además, hay que subrayar que acá pasaron, como ustedes lo pudieron registrar durante meses, funcionarios de altísima jerarquía de la Corte, secretarios de Corte, secretarios letrados de vocalía de Corte, de mucha más jerarquía que Robles. Pareciera que Robles quiso dejar sentado el precedente de que él es más importante que todos esos funcionarios en una actitud realmente arrogante. Pero bueno, nosotros no calificamos lo subjetivo, lo objetivo es que faltó a la verdad, ocultó la verdad, por eso hemos elevado ahora una nota a la Corte, como indica el reglamento de nuestra comisión, para que en función de la superintendencia la Corte adopte las medidas correspondientes respecto a la actitud de Robles. Y en cuanto a la oposición, bueno, se plegó a lo que venía pasando esta semana, que era tratar de mostrar a Robles como una víctima de un acoso que en ningún momento sufrió en esta comisión. Y además yo creo que la oposición se está dando cuenta que le resulta muy difícil defender lo indefendible. Escuchábamos entonces al diputado Leopoldo Moró haciendo un resumen, una lectura desde su perspectiva de cuál fue la conclusión del día de hoy de la comisión a raíz de la no comparecencia tanto de los diputados y diputadas de la oposición como tampoco la comparecencia de los distintos testigos que fueron citados en el día de hoy en la Comisión de Juicio Político. Veremos qué va sucediendo luego de las PASO, seguramente que va a ser un tema que se va a seguir retomando y se va a volver a retomar en la Comisión de Juicio Político. Y llegó el momento de ir un pequeño corte. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Ya venimos. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición. Uno plantea la necesidad de declarar lo estratégico y te dicen quieren nacionalizar, nos quieren sacar el petróleo, el litio. La verdad que es una vergüenza. Lo digo porque he tenido que discutir con representantes de algunas provincias, del sector minero en particular, que llevaban adelante ese discurso y que no aporta al debate. Yo creo que debe ser declarado un recurso estratégico, que lo es. Nosotros tenemos un sistema legal en minería que realmente es muy vieja y tenemos que cuidar mucho nuestra riqueza, más allá de que va a generar, digamos, mucha inversión en la Argentina, pero tenemos que cuidar para que no vengan aquellos buitres golondrinas, digo yo, que aparecen cuando hay riqueza y cuando estamos con algunos inconvenientes, lo primero que hacen es levantar sus carpas y se van. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable.
Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. Bienvenidos a Mundo Villa, el programa periodístico de los barrios de la ciudad, del conurbano y de todo el país. El gasoducto Néstor Kirchner, que se ha inaugurado hace pocos días, es uno de los emblemas que tiene que ver con proyectar el país a mediano y largo plazo, tratando de generar esa soberanía no solamente energética, sino de desendeudamiento que necesita nuestra Argentina para poder combatir estos flagelos, para poder seguir acompañando nuestro modelo productivo con inclusión. La Fundación, después de 5 años recorriendo las cárceles con el proyecto, digo que sin querer queriendo se pasó a llamar Libros en los Pabellones, porque un poco es eso, ¿no? Sí. Llevar la lectura, llevar el libro, el acceso a la lectura a los pabellones, a las cárceles. Y bueno, un poco fue el parate y dije, bueno, si no paro ahora, quizás no paro más. Y fue y tomar una pausa y tomar coraje, ¿no? Porque también digo, es una apuesta. Mundo Villa, martes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de lo que fue la comisión de juicio político en el día de hoy. Podríamos decir que es la primera vez que la comisión se reúne y no asiste ningún testigo que estaba obligado a comparecer a esta comisión. Recordemos que cuando una persona, un ciudadano, es citado en calidad de testigo a comparecer, ya sea en el ámbito judicial o en el ámbito político, es una carga pública. Por lo tanto, todos los ciudadanos tenemos la obligación de venir a comparecer. En el caso de no poder hacerlo, siempre hay que plantear la justificación correspondiente, porque si no pasan estas cosas, ¿no? Ante la negativa y la no comparecencia reiterada, se puede pedir auxilio de la justicia y en ese caso toma intervención el juez competente, quien cita a través de una cédula de notificación a comparecer a la comisión de juicio político, y en el caso de que así todo ese testigo no asista, ahí recién se puede acudir a lo que es la fuerza pública. Esperemos que no haya que llegar a esas instancias. Pero José, ¿qué más pasó en el día de hoy? Sí, bueno, en esa reunión a la que tampoco asistió la oposición, también intervino, por supuesto, Rodolfo Tailade, que es un habitual protagonista de estas reuniones, y él pidió la citación en el momento de que eso también se votó en esa reunión, que duró 40 minutos, de hoy. Pidió que se votara la citación de
Juan Bautista Máiquez. ¿Por qué? Porque dijimos que estaba... Esto todo pasó la semana pasada igual. No, esto fue hoy. Sí. Esto fue hoy, que se había citado la semana pasada a Juan Ignacio Máiquez. Pero entonces se dijo, sin dejar sin efecto la citación de Máiquez, de Juan Ignacio, querían citar a Juan Bautista Máiquez. ¿Por qué? Porque Máiquez son hermanos, pero Ignacio estaba citado por el hecho de que por el cumpleaños que había tenido lugar en el Hotel Four Seasons y a donde supuestamente habían llegado juntos D'Alessandro y Robles. En este caso, Tailade contó que, habían descubierto que en realidad el cumpleaños era de Juan Bautista Máiquez. Sí. Entonces citan a Juan Bautista, pero no desconvocan a Juan Ignacio. O sea que en definitiva no quedó claro para qué lo citan en todo caso en ese sentido, pero bueno, lo que sí también, otro de los protagonistas sin estarlo, que fue Silvio Robles, quien fue protagonista durante todo el transcurso de este juicio político, es una de las personas más nombradas por el oficialismo, y en este caso se hablaba de lo que había sucedido la semana anterior. Entonces se votó enviar a la Corte una nota pidiéndole adoptar alguna medida, a la Corte Suprema, adoptar alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas por parte del vocero Rosati. Se lo dijo que es en relación a lo que había sucedido la semana anterior, donde, recordemos, invocando el artículo 18 reiteradamente o diciendo que él no es abogado, fue un testigo muy reticente y a partir de eso le piden a Rosati que tome medidas y también pidió Tailade que se extendiera la nota, que se le mandara a los otros jueces. Recordemos que el artículo 18 es una garantía constitucional que tiene cualquier persona que esté inmersa en un proceso, sea judicial, en un proceso, sea del ámbito político, como en estos casos. Cualquier testigo lo puede invocar, como decimos, es una garantía procesal que hace el derecho de la defensa, de no autoincriminarse, así que no está mal que lo haya utilizado para, de alguna manera, justificar la no respuesta a cierto tipo de planteos y preguntas que le hacían los diputados del oficialismo, ¿no? Así es, y en la carta extensa que le mandaron, nosotros apartamos algunos párrafos solamente. El testigo, dicen los diputados, en la carta que le mandan al juez Rosati, el testigo Robles ha sido el único funcionario que ha expresado una actitud de manifiesta y reiterada reticencia a contestar las preguntas que le formularon los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Juicio Político, apelando en algunos casos al artículo 18 de la Constitución Nacional respecto de supuestas causas en trámite sobre las cuales podría autoincriminarse. Y en otras oportunidades al artículo 8, inciso B, del Reglamento para la Justicia Nacional respecto de preguntas vinculadas estrictamente al funcionamiento de la Corte Suprema. Recordemos que se le reprochaba, por ejemplo, a Silvio Robles el hecho de que ningún otro de los funcionarios judiciales había invocado el artículo 8, que establece que los funcionarios del Poder Judicial no pueden revelar información reservada, no la pueden revelar públicamente. Entonces lo que le habían pedido era justamente que los liberaran a Robles de acatar ese artículo 8 y así pudiera contestar alguna de las preguntas. Veamos otro párrafo de este texto que mandaron al juez Rosati en lo que respecta a las causas judiciales a las que ha invocado para prestar declaración testimonial Robles para abstenerse de contestar las preguntas. Le reclamaron que se informe en el plazo de 10 días improrrogables a la comisión si la Corte conoce la existencia de las mismas y, en tal caso, si sustanció sumario administrativo o adoptó, en su caso, acciones disciplinarias en relación al funcionario. Así es, y quien también estuvo hablando respecto de este tema es la diputada Vanessa Sile, una de las diputadas que está más activa siempre en la Comisión de Juicio Político, y vamos a ver qué decía en esta oportunidad. La actitud que tuvo el señor Robles al declarar el pasado martes en esta comisión, actitud de no responder ninguna pregunta, de alegar de manera arbitraria y sin fundamentos el artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional para no responder. Y no podemos tampoco en este caso, al igual que con el testigo D'Alessandro,
no podemos en este caso permitir de que haya sucedido que vinieron alrededor de 26 testigos de la Corte Suprema y contestaron todas las preguntas y que haya uno, per se, arbitrariamente, creyéndose más que los demás, que no responda a las preguntas. Esto fue notificado a la Corte para que tomen conocimiento formal y por parte de esta comisión, votado como medida, para que la Corte inicie las acciones respectivas en su poder de sancionatorio, ¿no? Ya que Robles es empleado de la Corte Suprema de Justicia, funcionario de la Corte Suprema de Justicia. Creo que hay una situación que venimos denunciando y que es una de las causales de este juicio político. Las diversas sentencias que se cuestionan a raíz de un desvío de poder que ha realizado la Corte Suprema, no por casualidad son todas sentencias que favorecen a un único espacio político. Y ese espacio político es el integrado por Macri, Larreta y Patricia Bullrich. Sistemáticamente, las sentencias de la Corte que han sido causales de juicio político en esta comisión son las sentencias que favorecen o en la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires o en el Consejo de la Magistratura, que Juntos por el Cambio tenga un senador más sentado en el Consejo de la Magistratura, o, bueno, esas dos causales principalmente. Después tenemos la causal de irregularidades manifiestas en la obra social del Poder Judicial, que ha perjudicado la vida y la salud de muchísimos trabajadores y trabajadoras judiciales, y el tema del 2x1, ni más ni menos. Un hecho de orden público, ya les diría, en la sociedad argentina, que son los derechos humanos y el respeto cabal a los derechos humanos. Bueno, entonces, todas las cuestiones de gravedad que están abordándose aquí, hace 20 años atrás, cuando se trató el juicio político, la anterior Corte Suprema de Justicia, la famosa mayoría automática del menemismo, la mitad, por lo menos la mitad de las causales que aquí se están alegando, ya fueron en aquel entonces causales de remoción, fundamento de remoción. Yo comparo aquel proceso histórico con este proceso histórico que estamos atravesando hoy día, y la verdad que es vergonzoso que los diputados de Juntos por el Cambio no asistan a cumplir su función, su trabajo como representantes del pueblo, a la única instancia que tiene la democracia para revisar la conducta de los máximos jueces de la Corte Suprema. Escuchábamos la palabra de Vanessa Sila y bueno, hablando un poco de la actitud que tuvo la oposición de no comparecer hoy a la Comisión de Juicio Político, reiteramos que todas las comisiones están formadas por distintos diputados y diputadas nacionales de los distintos frentes, de los diversos bloques, así se puede de alguna manera garantizar la representación, ¿no?, de todos los partidos políticos. Por eso hacía referencia de que quizá tenían la obligación por el simple hecho de ser parte de una comisión, que es la Comisión de Juicio Político, y al no venir, bueno, escuchábamos a la diputada lo que pensaba al respecto. José, ¿qué más pasó en esta comisión del día de hoy? Sí, recordemos que la comisión está conformada por 31 miembros. En este caso había quórum porque había 16, que son los 16 del oficialismo, y hay una trampita, no es trampita, pero sí una cuestión reglamentaria que se puede utilizar siempre, que cuando un legislador de una comisión no puede ir, puede ser reemplazado por otro. Entonces, en este caso, algunos que no participaron del oficialismo porque están en campaña, recordemos, estamos a 5 días de las elecciones, entonces directamente se los cambiaba por un... Que de hecho pasó en distintas audiencias, me acuerdo que estaba Marcelo Casareto en una de las últimas audiencias hablando, incluso preguntando por el tema de coparticipación, y Casareto no es miembro de la Comisión de Juicio Político, sin embargo se le autoriza a venir a reemplazar a otro diputado o diputada que integre efectivamente la comisión. Y es algo que con esta comisión sobre todo, que es una comisión que ha funcionado durante todo el año, desde enero hasta ahora, y casi todas las semanas, entonces justamente si algo tiene que hacer es, tenés que ir rotando un poco a los legisladores por si no pueden llegar a estar. Vamos entonces a uno de los que ya vimos hablar con DTV, justamente vamos a la anterior placa, Leopoldo Moró, que en su intervención hablaron solamente, aparte de Carolina Gaylar, hablaron... Tailade, que mencionó las cosas y fue el que llamó a votar determinadas cuestiones, y en el caso de Leopoldo Moró, que bajó línea, hizo hincapié en la ausencia de la oposición, lo que decían justamente recién Vanessa Sile, porque tiene que ver, dijo Moró, con el hecho de que el avance del juicio político ha demostrado la existencia de gravísimas anomalías en el funcionamiento de la Corte, sino que nos ha ido llevando a descorrer el velo de una de las cabezas del Estado, decía el legislador. Veamos la próxima placa.
él decía que estamos frente a un poder judicial que se ha manejado con intrigas, arbitrariedades, con fallos contra derechos, facciosos dictados en favor de una fuerza política. Con arbitrariedades incluso han lesionado gravemente el reglamento del Poder Judicial y creo que esta ausencia hoy tiene que ver con que en la reunión anterior esta comisión ha tocado un nervio sensible, la convocatoria a Sergio Robles, y claramente es algo que les molestó muchísimo, y lo insisten todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, hizo hincapié Moró en el hecho de que de la manera como habían reflejado los medios la presencia de Robles y el tratamiento que se le había dado. Dijo Moró que, por ejemplo, algunos medios habían dicho que se había hostigado y maltratado al testigo. Él dijo que ninguna de esas dos cosas sucedieron. Lo que sí había ocurrido es que se habían encontrado ante un testigo recurrente y que había ocultado la verdad en algunos casos de manera infantil. Un poco lo decía en la entrevista que le hacían, que, por ejemplo, cuando se negó a decir si lo conocía o no a Marcelo D'Alessandro. Dice que, que esa reticencia se mantuvo a lo largo de 4 horas, una conducta adoptada por un testigo que obstruye la labor de esta comisión y que, los testigos no pueden hacer eso, decía, por ejemplo, y que quería dejar sentado esto porque había habido una clara intención de parte de los medios, según Moró, de victimizar al testigo, un intento mediático y que se había trasladado a la jornada de hoy en la ausencia de la oposición. Y veamos entonces qué más decía Moró. En la próxima placa se había quejado de que la oposición había dejado sentado que hubo un maltrato a un testigo. En todo caso, replicó lo que hubo fue un maltrato a la comisión. El que tuvo una actitud de ninguneo y desprecio hacia las preguntas fue el propio testigo. Insistimos, Silvio Robles contestó poco y nada en esa presentación y trazó Moró una coincidencia con lo que consideró como un despliegue muy amplio del Poder Judicial en el marco de una movida que pretende impedir cambios en el Poder Judicial. Señalan que perjudicarían la correlación de fuerzas en la lista de los magistrados y él se refería en particular un poco, y ya siendo muy amplio, a una situación que se está dando en el Senado, en el otro lado del Congreso, en el Senado de la Nación, donde no se pueden reunir para aprobar una serie de pliegos judiciales. Son 75 pliegos. Claro, para la designación. Claro, y justamente él hablaba de una, entre otras cosas dijo que habló de una nueva mayoría automática, en este caso de 3 miembros de la Corte Suprema. Dijo una mayoría automática muy débil en este caso. Entendemos, inferimos que lo excluye a Ricardo Lorenzetti de esa mayoría automática, de 3 de 4. Y él hablaba de que había una movida que pretendía impedir que se terminen de aprobar en el Senado los pliegos judiciales de 75 miembros más. Y lo emparentaba también inclusive con la presentación ayer del expresidente Mauricio Macri en un programa en TN, donde hizo alguna referencia a la aprobación de esos pliegos y nombró principalmente a un senador nacional, Alberto Bretilnec, elegido gobernador, y que fue justamente el senador que habitualmente ha sido aliado del oficialismo y ahora se ha mantenido reticente a participar de esa reunión. Es el senador que le falta, y justamente lo mencionaba como un intento. Esa era una presión especial para impedir que sesione el Senado, y con el argumento de que con esa designación de ese personal judicial cambiarían las mayorías en la Asociación de Magistrados y eso repercutiría en el Consejo de la Magistratura. Dicho lo cual, vamos a la última placa y vamos a hacer un raconto. Por último, lo último que se hizo, se sometió a votación que la Comisión remita a la Justicia Federal el informe preliminar sobre las irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, de modo que conste como presentación en las 3 causas judiciales que se tramitan sobre este tema. Esto lo dijo Tailade en referencia a la situación, a las causas que se investigan, esas 3 causas que se investigan las irregularidades, y dijo lo nuestro, lo que hicimos, les va a aportar muchos datos para ellos también.
Así es, y quien también estuvo hablando respecto de este tema es el diputado Tailade, me estaba por pedir Juan Manuel Pedrini, pero lo tenemos al diputado Rodolfo Tailade, que decía lo siguiente hace minutos nada más. Más allá de que acá claramente hay una estrategia por parte de los ministros de la Corte en sintonía con la oposición, claramente, digamos. No es casual, digamos, que no hayan ido hoy los de la oposición. Así que claramente hay una estrategia conjunta entre ellos. Hay una estrategia conjunta entre los ministros de la Corte y la oposición. Probablemente los ministros de la Corte sean los tres, la nueva mayoría automática, como la definió hoy Leopoldo. Rosecra, Rosati y Maqueda. Lorenzetti claramente está en otro partido, está haciendo otra cosa y está en un conflicto muy, muy serio, digamos, además. De hecho, varias intervenciones de Lorenzetti en el último año y medio, por escrito, en acuerdos, van a ser la base de nuevas denuncias. Entonces, yo ya tengo preparada una ampliación de la denuncia contra los jueces por 3 o 4 hechos que fueron todos puestos en conocimiento por el propio Lorenzetti en distintos momentos y en acuerdos. Entonces, probablemente veamos ahora una estrategia de la oposición de continuar en lo que pasó hoy, de tratar de vaciar o de no ir a las reuniones. Ahora, los temas que vamos a tratar son muy importantes como para que se queden, me parece, afuera de eso, y yo creo que van a terminar concurriendo, porque además ellos tienen claramente una misión que es controlar el juicio y tratar de impedir que definamos cosas que no lo pueden porque tenemos mayoría. Pero ese control del juicio lo hacen en función de un acuerdo con los jueces, con Rosati fundamentalmente. Entonces, hay que ver si Rosati está de acuerdo en que la oposición no vuelva a ir. No sé, porque nosotros vamos primero que todavía no terminamos la primera tanda de investigaciones y todavía tenemos coparticipación y nos falta consejo de la magistratura. Y después van a venir las nuevas denuncias. Hay una nueva denuncia ya presentada por el tema San Juan y Tucumán. Esta que yo le digo sobre la base de resolución de Lorenzetti. De Lorenzetti, de intervenciones de Lorenzetti, que también algunas las dio cuenta Marchi en sus testimonios en la comisión. Y después también el caso de Jorge Macri. Escuchábamos al diputado Rodolfo Tailade entonces dando su opinión respecto de lo que pasó en el día de hoy en la Comisión de Juicio Político, de la no comparecencia por parte de los miembros de la oposición que forman parte de la Comisión de Juicio Político y tampoco la comparecencia de los distintos testigos que fueron citados en el día de hoy para testificar respecto de la causa de coparticipación que se está investigando actualmente en la Comisión de Juicio Político. Y quien también estuvo hablando al respecto es el diputado Juan Manuel Pedrini y vamos a ver qué decía. Los testigos que estaban citados decidieron no concurrir y también por primera vez se ausentó la oposición. Generalmente esperaban a que el oficialismo dé el quórum y luego se hacían presentes. Hoy cambiaron esa conducta o ese comportamiento que tenían desde que comenzó la comisión. La comisión se tiene que reunir. Es la única comisión que en estos momentos está en funcionamiento en el Congreso. Que está en funcionamiento, no, es la única, la única comisión que esta semana está teniendo actividad. Proyectada una reunión y creo que tenemos que seguir haciéndola, ¿no? Más en estos momentos donde se advierte una clara intencionalidad de vaciarla, de que no avance. Creo que debemos hacer. ¿Qué establece la Constitución Nacional? Que los índices de coparticipación se deben establecer por ley del Congreso. Acá tenemos una circunscripción privilegiada, que es Cava, que en desacuerdo con el índice que le fijó el Congreso, obtiene un índice mayor mediante un fallo judicial. Lo cual indica que hay, sin lugar a dudas, una intromisión de la Corte en esferas, en potestades legislativas. Y esto es una derivación, es una atribución, el fijar los índices de coparticipación, es una atribución que los constituyentes del 94 delegaron exclusivamente en
en el Congreso Nacional. No tiene nada que hacer un fallo para fijar un índice de coparticipación. Encima, no es un fallo, es una acordada sin ninguna fundamentación, porque del texto de la misma no surge ninguna argumentación que diga por qué. Así que estamos ante una intromisión sin lugar a dudas. Y luego sí existe la sospecha de que hubo tráfico de influencias. ¿Entre quién? Entre el último testigo que compareció ante la comisión, el señor Robles, y quien hoy se ausentó, que es Alessandro. Bueno, podemos decir que escuchamos la palabra de los distintos oficialistas, todos disconformes por la no comparecencia ni de los testigos ni de los diputados de la oposición. Lo cierto es que este domingo se vota, José. Después de eso veremos cómo continúa el tratamiento de la Comisión de Juicio Político. Por el momento no está publicado en agenda para el martes que viene, todavía con hora. Días siempre son los martes, pero por lo menos la hora no está confirmada, así que veremos quizá más al finalizar la semana si efectivamente se confirma que va a ser el martes que viene o van a esperar una semana más para volver a convocarse, seguramente lo que va a ser la última reunión para tratar el tema de la coparticipación y luego seguir avanzando con el próximo tema que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Sí. Bueno, José, llegamos al final de Noticias Parlamentarias, del resumen de Noticias Parlamentarias. Gracias por compartir con nosotros. Nos volvemos a reencontrar mañana, como todos los días, a las 6 de la tarde. Chau. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición. Uno plantea la necesidad de declarar lo estratégico y te dicen quieren nacionalizar, nos quieren sacar el petróleo, el litio. La verdad que es una vergüenza. Lo digo porque he tenido que discutir con representantes de algunas provincias, del sector minero en particular, que llevaban adelante ese discurso. Y que no aporta al debate. Yo creo que debe ser declarado un recurso estratégico, que lo es. Nosotros tenemos un sistema legal en minería que realmente es muy vieja y tenemos que cuidar mucho nuestra riqueza, más allá de que va a generar, mucha inversión en la Argentina, pero tenemos que cuidar para que no vengan aquellos buitres golondrinas, digo yo, que aparecen cuando hay riqueza y cuando estamos con algunos inconvenientes, lo primero que hacen es levantar sus carpas y se van. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.